Hola amigas, mi nombre es Esther y estás en el canal de Esther y su mundo de crochet. Bueno, hoy vamos a hacer este bonito poncho. ¿Para qué talla? Lo primero deciros, la talla para la que queráis, ¿ok? Yo os voy a guiar para que lo hagáis en cualquier talla. Los dos dibujos, como podéis ver, tenemos un dibujo para la parte de abajo y otro que van a ser los laterales, el cuellito y la parte de abajo. Cada uno de estos puntos solo son 2 vueltas, o sea, más fácil, imposible, ¿ok? Lo hemos puesto muy fácil y queda muy lucido. El material que yo he utilizado es este que veis aquí. Este material yo lo tengo disponible, ¿vale? Buscáis en la descripción de este vídeo abajo donde pone leer más, clicáis ahí, ya os digo pues dónde podéis poneros en contacto conmigo, dónde se puede adquirir este material, ¿ok? He utilizado 500 gramos, bueno, y me ha sobrado esto, o sea que unos 450. Queda bastante largo, luego os doy medidas, os digo cuántas vueltas, cuántos puntos he dado yo, no os preocupéis. Y he utilizado 2 ganchillos, uno del 6 y uno de 5, ¿vale? Pero eso lo vamos a ver durante el vídeo. Chicas, antes de nada, como siempre os pido visualizar los vídeos de principio a fin. Vamos a comenzar, que es muy sencillo, os va a encantar. Y la verdad que creo que para esta época en la que entramos es ligero, visible, abunece mucho, vaya, que queda muy bonito, que vamos a comenzar. Bueno, amigas, como os he dicho, ya os voy a dar datos, al final no os preocupéis que os voy a hacer un dibujito con unos datos para que os toméis vuestras propias medidas. Pero como muchas me decís, yo quiero saber tus medidas, pues yo te las digo. Con el hilo que he utilizado y un ganchillo del número 6, voy a comenzar y voy a dar 80 cadenetas, ¿ok? Recordar siempre trabajar muy flojito, no queremos un trabajo apelmazado. Bueno. Vamos a ir contando así hasta tener las 80 cadenetas. Bueno, chicas, para explicaros el dibujito yo no voy a dar 80, voy a haceros este cachito para que veáis qué fácil es el dibujo, ¿vale? Bueno, yo acabo de hacer, imaginaros, 80 cadenetas. Venga, perfecto. Vamos allá. Ahora voy a subir con 1, 2 y 3. Mirad, yo ya veis que la última la he agarrado para no perderme, pero bueno, vosotras contáis 1, 2, 3, 4 y vais a ir al quinto y ahí vais a hacer un punto alto, ¿bien? Vale, bueno, pues ahora vamos a trabajar estas 80 cadenetas que he dado yo en el poncho, vamos a trabajarlas en puntos altos hasta completar toda la hilera. Bueno, chicas, terminamos esta vueltita ya, la primera vuelta de puntos altos, ¿vale? Esto es muy sencillo, no tiene mérito. Así que la siguiente vuelta lo único que tenemos que hacer es echar una cadeneta y por cada punto que tenemos un punto bajo, ¿ok? Los puntos bajos también los sabemos realizar. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a ir adelantando, vamos a hacer una vuelta de puntos altos, una de puntos bajos, una de puntos altos y otra de puntos bajos, ¿ok? Y a partir de ahí empezamos con el dibujo. Bueno, amigas, quedaros con este dato porque es así de sencillo. La primera vuelta, punto alto. La segunda, punto bajo. La siguiente, punto alto. Y la siguiente, punto bajo. Pues es lo que vamos a hacer durante todo el trabajo, pero a partir de ahora vamos a meterle un relieve para hacer el efecto que queremos, ¿vale? Empezaremos siempre punto alto y punto bajo, y empezamos ahora sí con el dibujo. Venga, vamos allá. En la vuelta que va vista hacia nosotras vamos a empezar, mirad, con 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Vamos a echar hebra. Vamos a ir a la vuelta de puntos altos. Este de aquí es este, ¿verdad? El primero nada. Voy a ir al segundo y voy a hacer punto a relieve por delante. Lo que es abrazar el punto alto, cojo el hilo y vamos a estirar muy bien hasta llegar a la altura que tenemos las 3 cadenetas, ¿vale? Vamos a hacer un punto así y el siguiente punto alto que tenemos, lo que vamos a hacerlo es normal, un puntito normal. Venga. Vamos a ir alternando, ¿ok? He hecho hebra. Este es el que acabo de hacer. Voy al siguiente, dejo el libre, voy al siguiente y vuelvo a hacer lo mismo. Lo abrazo por debajo, estiro y tiro hasta obtener la altura y hago un punto alto. ¿Bien? Vale. En el siguiente no quiero hacer eso, así que simplemente voy a hacer un punto alto. ¿Bien? Venga, una vez más porque es muy sencillo. Hebra. Este no, este lo dejamos libre, así que vamos al siguiente. Cojo por delante, estiro, tiro, paso y cierro. Bueno, no me podéis decir que no es fácil. Uno a relieve y el siguiente normal. Ok. Venga, para que veáis que facilito, he hecho hebra.
a relieve y uno normal. Bueno, esto es repetir. Me voy a parar aquí para que entendáis bien el concepto y vamos a ver cómo terminamos la vuelta. Mirad, vamos a ir terminando esta vuelta. Acabo de hacer a relieve y me quedan 2 puntos. Bueno, pues el siguiente va a ser un punto alto. Y como no queremos hacer nunca el último punto, nunca va a ser de relieve. Así que lo que voy a hacer es un punto alto normal, ¿ok? Normalito, normalito. Así que en algunas vueltas tendremos el punto a relieve y luego 2 puntos altos, ¿ok? ¿Cuál es la segunda vuelta que es necesaria aprender para hacer este dibujo? Pues la vuelta más sencilla que hemos aprendido a hacer todas la primera vez, que se llama punto bajo. ¿Qué voy a hacer? Pues dar una cadeneta y voy a ir por cada punto que tengo haciendo un punto bajo. Bueno, el punto bajo lo sabemos hacer, así que vamos a ir adelantando, vamos hasta el final. Bueno, vamos terminando la vuelta. Mirad, siempre hay que recordar que aquí tenemos un punto, pero aquí en la esquina tenemos otro, que no se nos olvide nunca. También podéis poner marcadores, ¿vale? Porque es muy sencillo. Bueno, y aquí en el último, en vez de andar buscando el tercero de subida y tal, si lo hacéis así, justo en el agujerito, tampoco ha pasado nada, porque luego vamos a hacer unos laterales y nos va a dar completamente igual. Bueno, ya sabemos hacer las 2 vueltas imprescindibles. Una es con un punto alto y relieve, un punto alto y relieve, un punto alto y relieve, y la otra con punto bajo. Ya lo sabéis hacer. ¿Cuál es la diferencia? Que el punto de relieve lo vamos a ir alternando. Si en la primera vuelta hacíamos un punto alto y el otro a relieve, las vueltas impares, imaginaos, el dibujo número 1, punto alto y el siguiente a relieve. Pero en el dibujo 2, la vuelta par, vamos a hacer 2 puntos altos en vez de 1. Así que vamos a salir con 1, 2 y 3 cadenetas. Sería nuestro primer punto alto. Como veis, aquí en el siguiente tengo relieve. Pues donde tengo el relieve, no. Ahí voy a hacer un punto alto. ¿Lo veis? Vamos a ir alternando. Ahora sí, voy a echar hebra y en el siguiente punto que tengo, en el siguiente punto alto, ahí es donde hago el punto a relieve. Tiro hacia arriba bien estiradito y hago un punto en relieve por delante. El siguiente punto, como es de relieve, lo hago normal. ¿Bien? Y ya, el siguiente punto, ¿no veis? Como es normal, pues lo hago a relieve. Estiramos bien desde aquí, subimos bien y hacemos el punto. El siguiente punto, como es de relieve, lo hacemos normal, ¿no veis? Es ir alternándolos. Y el siguiente punto, como es normal y no tiene relieve, lo hacemos a relieve. Bien, bueno, vamos a ir terminando esta vueltita. Venga, que es muy sencilla. Bueno, y ya nos queda el último. Como ha sido relieve, pues el último lo hacemos normal, ¿bien? Un punto alto. Siempre nos va a quedar en una vuelta, nos va a quedar una de las vueltas punto de relieve y 2 altos normales, y en otra vuelta será punto de relieve y un punto alto, ¿vale? Esto vamos a ir alternándolo. Recordad siempre que el último punto no lleva relieve y lo tenéis solucionado. ¿Qué hay que hacer ahora? Repetir estas vueltas. Simplemente giramos. Como veis, son 2 vueltas, uno puntos altos y otro punto bajo. Así que hacemos cadeneta y comenzamos otra vez con los puntos bajos hasta llegar al final. Vamos allá. Bueno, pues chicas, nada, ya hemos dado la otra vuelta de puntos bajos. Simplemente es ir repitiendo una vuelta de puntos altos y otra de puntos bajos. Y la única diferencia es al inicio. Volvemos a repetir, mirad. Vamos a ver. 1, 2 y 3 cadenetas. Como estoy en una vuelta impar, solo tenéis que mirar aquí. Si el relieve en esta ocasión está en el tercero, yo no puedo hacer 2 puntos y luego aquí otra vez relieve. No, no, no. En el que me queda libre. Así que uno será siempre en el segundo y la siguiente vuelta en el tercero. Ya he hecho una en el segundo, otra en el tercero. Pues me vuelve a tocar en el segundo. ¿Ok? Recordamos, estiramos bien hasta completar el punto y trabajamos. Esto simplemente es repetir, repetir y repetir. ¿Durante cuánto? Pues venga, vamos a hablar ahora de números. Bueno, ya hemos hablado. Yo os he dicho que he dado 80 puntos. Bueno, lo acabo de medir y esos 80 puntos, sin hacer los bordes, me han dado 75 centímetros, cada cual como lo quiera de largo, ¿ok? Y luego, para medir las vueltas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar desde el primer dibujo que tenemos a relieve. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ok? Ya veis que es muy fácil, 1, 2, 3, desde abajo, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, y yo he dado 21 dibujitos de esos, ¿ok? He hecho las 2 partes y ahora vamos a ver cómo lo unimos a la parte de arriba. A mí en total también quería deciros que de largo
Desde este dibujito de aquí hasta los 21 puntos de la parte de arriba, donde he terminado, 21 dibujos, tengo 53 centímetros, ¿ok? Y repito que todavía falta hacer esta tira de aquí abajo. Venga, continuamos, vamos a coser los hombros. Bueno, amigas, aquí os dejo pues un esquemita de cómo tenéis que mediros para saber pues, cuántos centímetros tenéis que dar. Tenéis que mediros con los brazos en aspa estirados desde donde hasta donde queréis que llegue el poncho, ¿bien? Luego a esa medida le vais a restar 5 centímetros de un lado y 5 centímetros del otro, porque luego esos 5 centímetros los vamos a hacer con otro dibujo. Bien, igual que de largo, del hombro hasta donde queréis que os llegue, ¿vale? Esas son las medidas. También en la parte de abajo restaremos 5 centímetros, ¿vale? Venga, vamos a continuar. Bueno, chicas, ya tenemos las dos piezas, una para la parte de delante y otra para la parte de atrás. Y vamos a poner el derecho contra el derecho, ¿vale? Que por fuera, por los dos lados, se ve al revés. Para unir la parte de arriba, vamos a dejar sin unir aquí en el centro unos puntos, ¿vale? Que es donde va a ir la cabeza. Entonces, desde la esquinita lo que vamos a hacer es un nudito, a ver qué he hecho aquí ya. Vamos a coger un hilo y vamos a coger y atarle un nudito. Desde aquí, simplemente voy a hacer esto. Voy a unir un punto de aquí con un punto de atrás, ¿vale? Y lo que voy a hacer son puntos deslizados. Así es como voy a unir las piezas, ¿vale? Venga, vamos allá. Traigo el hilo hacia mí, doy una cadereta y comienzo punto con punto, deslizado. Voy al siguiente, cojo de este lado el punto y de este lado el otro punto y hago un punto deslizado. Bueno, y vamos haciendo así. Yo en mi caso voy a dar 30 puntos, ¿vale? Pero que queréis más cerrado el cuello, pues le dais más puntos. Que queréis el cuello más abierto, menos, ¿vale? Lo voy a ir trabajando hasta tener los 30 puntos. Mirad, el otro lado, ¿no veis? Ya lo he cosido. Entonces aquí en el centro es donde va a ir la cabecita, ¿ok? Venga, pues vamos a trabajar esto. Bueno, chicas, como ya tenemos cosido los hombros, ahora vamos a trabajar por el lateral, ¿vale? Todo el lateral, por delante, y ya pasamos también a la parte de atrás, todo lo que es el lateral del poncho. Bueno, primer consejo que os voy a dar. En mi caso, porque como ya he hecho el otro lateral para ver cómo quedaba, lo que voy a hacer es cambiar de ganchillo, de un 6 a un número 5, ¿bien? Y estar atentas, porque vamos a hacer lo siguiente, mirad. Donde tengo el punto alto voy a dar una cadeneta y voy a dar 2 puntos bajos, ¿bien? 1 y 2. Hemos dado una vuelta, ¿os recordáis? Una vuelta a la punto alto y otra a punto bajo. Bueno, pues en la vuelta de punto bajo, un punto bajo. En la de punto alto, 1, vamos a ver que se me escapa, 1 y 2. Y en el punto bajo, un punto bajo. Bueno, vamos a hacer, mirad, 2, 1, 2, 1 y la siguiente va a ser en la vuelta del punto alto, un punto bajo y en la vuelta del punto bajo, un punto bajo. ¿Bien? Y esta es la secuencia que vamos a repetir. 2 en el punto alto, 1 en el punto bajo. 2 en el punto alto, 1 en el punto bajo. Y luego 1 en el punto alto y 1 en el punto bajo. Otra vez, mirad. 1, 2 y en el punto bajo. Epa, engancho la lana. Punto bajo. Otra vez. 1 y 2 y en la vuelta del punto bajo, un punto bajo. Y en el siguiente voy a hacer solo uno, ¿vale? Uno y luego otro. Y volvemos a repetir. Lo he hecho así porque antes he dado 2, 1, 2, 1, 2, 1 y me quedaba con mucho vuelo, ¿vale? Así que si lo hacéis así, os queda perfecto. Bueno, vamos a dar toda la vuelta. Recordad que empezamos trabajando por el lado del derecho, ¿bien? Venga, vamos a ir hacia el otro lado. Bueno, chicas, ya hemos dado la vuelta entera hacia abajo, ¿bien? De los puntos bajos. Venga, pues ahora vamos a trabajar por el revés. Vamos allá. Desde aquí, mirad, este punto yo creo que además lo vais a poder utilizar en un montón de cosas. Así que aprenderlo porque os va a gustar. Mirad, es súper fácil. Es una cadena, ¿bien? En el primer punto vamos a hacer un punto deslizado. Y en el siguiente, un punto alto. Ya sabéis hacer el punto. Es repetir punto deslizado y en el siguiente, punto alto. ¿Ok? Punto deslizado. En el siguiente, un punto alto. Bueno, pues vamos a dar toda la vuelta. Así de fácil es el dibujo que vamos a aprender para los laterales y para las partes de abajo. Bueno, y terminamos la vueltita, ¿vale? He hecho el punto alto y yo termino la vuelta con un punto deslizado. Vamos a girar la labor. Bueno, ahora desde aquí, ¿qué vamos a hacer?
Pues la segunda vuelta ya es mucho más fácil, solo son dos vueltas. Una que es el punto alto y el deslizado, que siempre se trabaja por el lado del revés, para que el dibujo nos quede por delante. Y la siguiente vuelta son simples puros puntos altos, así que damos 1, 2 para subir y mirar. Este equivale al punto deslizado. Aquí, como veis, tenemos puntos. Pues vamos punto por punto y hacemos un punto alto. ¿Bien? Es así de sencillito. Punto alto. En el siguiente punto alto, punto alto. El siguiente es un punto deslizado, se ve más pequeñito, pero bueno, nos da igual. Ahí tenemos que hacer también un punto alto. Es punto alto por cada punto que tenemos, ¿ok? La siguiente vuelta, punto alto, punto deslizado. La siguiente, punto alto. La siguiente vuelta, punto alto, punto deslizado. Fácil, ¿eh? Y con un resultado, mirad, yo ya tengo hecho el otro lado y mirad qué cosa más bonita queda. Yo he terminado en la vuelta de punto alto y deslizado para que me quede así también esta forma al final, ¿vale? Venga, pues vamos a ir haciendo estas vueltas hasta que vosotras queráis. Yo os voy enseñando el resultado. Bueno, una vez que en el ancho del lateral tengamos el ancho que nosotras queramos, ya os digo, pues podéis darle 2 vueltas, 3, 4, eso es a vuestro gusto. Vamos a hacerle como un pequeño puñito, como una manguita, ¿no? Para cerrarlo un poco, también lo podéis dejar en abierto y listo, pero yo lo quiero así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver, porque es que es tan grande que cuesta manejarse encima de la mesa. Vamos a ver. Lo primero, doblamos el jersey, aquí tenemos el hombro, ¿ok? Tenemos el hombro y doblamos el jersey por la mitad. Vamos allá. Lo doblamos. Este es el hombro, ya tenemos la parte de adelante y la parte de atrás unidas. Yo no sé si este me ha quedado muy grande y bien, ya me lo probaré, igual hago un poquito más pequeño luego el puño, pero bueno, simplemente desde donde vosotras queráis trabajar, pues por ejemplo, que solo queréis esto de puño, bueno, pues ponéis aquí un marcador y aquí el otro, ¿vale? Voy a hacerlo en el otro lado porque lo tengo sin hacer. Y en el otro lado, mirad, lo voy a hacer un poco más pequeño y luego ya os diré si he hecho el grande o he hecho el pequeño. Bien, mirad, yo antes de aquí a aquí he dejado 14 dibujos y voy a dejar creo que unos 18. Voy a ver, mirad, voy a contar las bolitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Sí, yo creo que voy a dejarlo aquí. Tengo el marcador, pongo el marcador aquí. Bien, lo dejo en espera. Voy a la parte de atrás y cuento otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y pongo el marcador también aquí, ¿vale? Entonces vamos a coger ahora el hilo desde aquí. Vamos a ir trabajando hasta el otro lado donde tengamos el marcador, ¿vale? Y luego volvemos, solo vamos a trabajar en ida y vuelta este lateral, ¿vale? Igual que hemos hecho aquí, que os lo vuelvo a enseñar. Yo en el otro lado, si lo queréis en grande, he dejado aquí abajo 14 dibujos, ¿vale? Pero mirad, ¿no veis? Pues luego trabajamos de aquí hasta donde pongamos el marcador y volvemos y vamos haciendo ida y vuelta, ¿ok? Venga, vamos a continuar. Bueno, chicas, cuando tengamos los dos laterales del poncho, ya tenemos el lateral izquierdo, el lateral derecho, ¿vale? Pues desde aquí, desde la esquinita, ahora para hacer la parte de abajo, tanto de delante como de detrás, desde la esquinita lo que vamos a hacer es sacar hilo, hacemos un nudito con un hilo y comenzamos una cadeneta y un punto bajo, ¿vale? Vamos a hacer esta primera vuelta con puntos bajos. Vamos a trabajar con el ganchillo número 6, ¿ok? El ganchillo número 5 solo es para los laterales, ¿vale? Bueno, pues simplemente vamos dando puntitos bajos por cada punto que tengamos, ¿bien? Bueno, ahí. Vamos a ver. Punto bajo. Ya empezamos aquí con los puntos altos que teníamos de la vuelta anterior. ¿Que queréis cogerlos desde aquí del centro? Pues desde el centro mismo. ¿Que queréis darlos aquí justo donde está el punto? Pues donde el punto. Eso ya a vuestro gusto. ¿Y qué vamos a hacer? Pues igual que hemos hecho en el lateral. Primera vuelta, puntos bajos. Segunda vuelta, el punto de las bolitas. Tercera vuelta, puntos altos. La vuelta que viene, el punto de las bolitas. ¿Ok? ¿Y así hasta cuánto? Pues hasta tener el ancho o el largo que vosotras deseéis, ¿vale? Es muy sencillo. Así que vamos trabajando. Bueno, vamos a ver cómo hacemos el cuellito. Yo el cuello lo voy a hacer con el mismo dibujo que he hecho alrededor del poncho, ¿verdad? Este de las bolitas porque me ha gustado mucho. Entonces, colocamos aquí en la esquinita un hilo y vamos trabajando todo alrededor puntos bajos. Bien, venga. Este lo vamos a trabajar también en ida y vuelta, porque si no, la bolita, ese dibujito, no nos queda. Bueno, pues simplemente he vuelto a cambiar el ganchillo número 6, ¿vale? Recordar, el ganchillo número 5 solo lo uso para los laterales del poncho. Venga, pues vengo hasta aquí.
punto bajo, voy al siguiente, un punto bajo, termino la vueltita con un puntito bajo aquí en la esquinita, venga, y ya cierro con un punto deslizado, bien, aquí, punto deslizado, pero recordemos que tenemos que trabajar en ida y vuelta, así que lo que vamos a hacer es girar y empezar a trabajar el punto de las bolitas. ¿Cómo hacíamos? Pues una cadeneta y en el primer punto vamos a ver un punto deslizado, bien, hecho hebra, voy al siguiente punto y hago un punto alto, ¿ok? Bueno, voy a ir haciendo esto hasta conseguir dar toda la vuelta al cuello. Cuando llega aquí, uno y vuelvo a trabajar, pero os voy explicando. Bueno, mirad chicas, yo voy acabando ya la vuelta y en mi caso un punto alto. Aquí antes, cuando habéis hecho el punto deslizado, si queréis también le podéis poner un marcador si no sabéis cuál es el primer punto, pues cuando hagáis el primer punto deslizado le ponéis un marcador, ¿vale? Bueno, ya termino la vuelta, entonces aquí en el puntito deslizado, que siempre cuesta un poco más, es donde voy a hacer el punto deslizado de unir y vuelvo a girar y vuelvo a trabajar por el derecho. Bien, ahora trabajo otra vez por el derecho. Subo con 2 y voy trabajando toda la vuelta de puntos altos. Es así de sencillito. Que llegamos, acabamos esta vuelta. Hacemos aquí un punto de unión, en este primero que hemos hecho, un punto deslizado de unión y volvemos a trabajar hacia el otro lado para hacer las bolitas. ¿Vale? Esto simplemente es repetirlo hasta obtener la anchura o el alto que vosotras queráis para el cuello, ¿vale? Una vuelta se hace por el derecho y la otra por el revés. Ida y vuelta. Y cuando llegamos, unimos con un punto deslizado. Venga, vamos a continuar. Bueno, amigas, como habéis observado, es muy sencillo. Dos rectángulos, unimos por los hombros. Las tallas, ya os he dicho cómo os tenéis que medir. El ancho que necesitéis. Y luego, pues también dependerá el borde que le hagamos aquí en la esquina. Le podéis hacer puño. Lo podéis hacer recto, sin puño, que os queda abierto. Podéis hacerlo sin puño y coserlo hasta abajo. Es que eso ya podéis jugar vosotras con la imaginación. El cuellito. Pues mirad, yo al final le he dado 1, 2, 3 y 4 dibujos de garbanzo porque lo quería así, altito, que me acaricie este invierno. Bueno, amigas, como siempre, si os ha gustado, dejadme un like y por favor, lo mejor que podéis hacer conmigo es compartir los trabajos que realizo. De esta forma me ayudáis a seguir creando. Os mando un beso muy gordo y nos vemos pronto. Ya sabéis que para Navidades siempre preparo muchas cositas para que tengáis cosas para regalar a vuestros seres queridos. Os mando un besito, nos vemos pronto. ¡Chao!